Jueves 30 de julio, 17ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: el reino de los cielos se pareció también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le responden: sí. Él les dijo: pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Pues bien, si este evangelio os suena familiar, es porque así terminaba el del pasado domingo. Sí. Primero eran las parábolas del tesoro escondido y de la perla preciosa, que hablaban del valor inestimable del reino, por lo que valía dejar todo por él. Y de pronto venía la comparación, esta de hoy. Se dirigía a otro tema distinto, el juicio final. Así dice, sucederá al final de los tiempos. No dice en rigor al final del mundo, sino de los tiempos. Lo curioso es que dice que el reino de los cielos se parece a una red y se echa al mar y recoge todo tipo de peces. Bueno, lo podemos ver así. Una primera aproximación es el reino que se proclama en el mundo, la iglesia que va, según el mandato del Señor, hasta los confines de la tierra, anunciando ese reino. El mundo rechaza el llamado, incluso persigue a la iglesia, y los que son de este mundo, o de ese mundo, mejor dicho, y rechazan a Jesucristo como Salvador, son aquellos malos que en la cosecha final los ángeles echarán al fuego eterno. ¿Por qué? Porque son ellos los que deciden eso. Pero otra perspectiva más cercana es la de la misma iglesia, a la que pertenecen o formalmente dicen pertenecer toda clase de miembros. Es decir, la iglesia anuncia y dentro de ella ingresan por vía del bautismo toda clase de personas. En el primer caso, los que no aceptan a Cristo, ese mundo hostil, no se bautizan, la desprecian y son ellos mismos excluidos. Están despreciando el reino. En el segundo, los que están en la iglesia porque dice que es como una red el reino, entonces, pero no son verdaderamente iglesia, serán arrojados fuera. Porque la iglesia es esa red y porque es el reino de los cielos en la tierra. Si recordáis la parábola de la cizaña, esa de hace 2 días, allí el Señor tocaba el mismo tema y decía: lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Bueno, aquí se ve mejor que habla del reino en la tierra que se lo identifica con la iglesia. Pues arrancará de la iglesia a los que son motivos de graves escándalos, son motivo de graves escándalos. Pensemos a la sodomía, a los lobbies gay, pensemos a los escándalos financieros, a los terribles escándalos en materia de fe y de moral,
por las herejías, por las perversiones que miembros eclesiásticos propagan y difunden, y todos los que obran el mal dentro de la iglesia. Esto, dice, será al final de los tiempos. Bueno, es curioso porque en San Mateo no hay ninguna referencia al final del mundo. Él habla solo del final de los tiempos. Los escándalos, lejos de haber sido descubiertos y penados, siguen vigentes y de todo tipo. ¿Acaso no es un escándalo gravísimo el trato que se da a la Eucaristía y la imposición de formas de comulgar que niegan toda sacralidad y profanan a este augusto sacramento? ¿No son escándalos penalizar a los fieles devotos y ver cómo las mayores herejías se hacen públicas sin que haya medidas disciplinarias de ningún tipo? Bueno, yo creo que inútil resulta recordar que todo esto fue dicho, incluso fue el cardenal Ratzinger, por ejemplo, en el Via Crucis del 2005, cuando habló de toda esta podredumbre que viene siendo de la Iglesia de Cristo, de nuestra amada Iglesia. Invito ahora a recordar lo que el Papa Juan Pablo II dijo en Fulda, en Alemania. Y esto fue poco antes de sufrir el atentado, en 1981. Era un encuentro con un grupo reducido de personas, previamente seleccionadas, y uno le preguntó qué pasaría con la iglesia. Además, algunas preguntas después veremos que iban dirigidas al tercer secreto de Fátima. Y el Papa dijo: nosotros debemos prepararnos para sufrir grandes pruebas dentro de poco, tales que demandarán de nosotros una disposición a perder la vida y una total dedicación a Cristo y por Cristo. Con vuestras oraciones y las mías es posible mitigar esa tribulación, pero ya no es posible apartarla, porque sólo así la Iglesia puede ser efectivamente renovada. ¿Cuánto tiempo llevará la renovación de la Iglesia surgida de la sangre? Ese tiempo demasiado no será de otra manera. Nosotros debemos ser fuertes y estar preparados y confiar en Cristo y en su Madre y ser muy, muy asiduos en el rezo del rosario. Muy asiduos, repito, en el rezo del rosario. Y al respecto, cuando le preguntan el tercer secreto, entre otras cosas, dice: muchos quieren saber simplemente por curiosidad y por el gusto de lo sensacional, pero ellos olvidan que el conocimiento también implica responsabilidad. Procuran solo la satisfacción de su curiosidad y es peligroso si al mismo tiempo no están dispuestos a hacer algo y si están convencidos que es imposible hacer nada contra el mal. Bueno, es una seria advertencia. Claro que es posible hacer algo y mucho contra el mal. Primero hacer el bien, luego hacer despertar a quien se pueda sobre la necesidad de volverse urgentemente hacia Dios. Y sobre todo orar, reparar, hacer penitencia. Oración y ayuno. Santo Rosario, eso lo recalca el Papa, lo dice la Virgen. Una vida sacramental, o sea, sobre todo la confesión en la Eucaristía asiduas. Y también quiero recordar a Akita, 13 de octubre de 1973. Estamos a 8 años casi antes de esa declaración del Santo Padre en Fulda. Y aquí la Santísima Virgen es la que nos advierte severamente. Entre otras cosas dice: la acción del diablo se infiltrará hasta la Iglesia, de tal forma que se verán cardenales oponiéndose a otros cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y combatidos por otros sacerdotes. Las iglesias y los altares serán saqueados. La iglesia se llenará de quienes acepten componendas, y el demonio empujará a muchos sacerdotes y almas consagradas a abandonar el servicio del Señor. El demonio atacará encarnizadamente sobre
todo a las almas consagradas a Dios. El pensamiento de la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza. Si los pecados aumentan en número y en gravedad, ya no habrá perdón para ellos. Recen mucho las oraciones del rosario. Aquellos que ponen su confianza en mí serán salvos. Bueno, una gran esperanza nos deja la Virgen, ¿no es cierto? Pero nos advierte seriamente, muy seriamente. Y ya no se puede hacer oídos sordos. Aquí no hay tiempo para perder, ni para distraerse. Sobre este tema voy a seguir insistiendo. Pero tengamos en cuenta, estamos en plena guerra. Esto no es ningún chiste. Y los pecados están aumentando en número. Y cuando esto decía, ya no habrá perdón para ellos, yo no me imaginaba cómo. Pero con el confinamiento, cuando no hubo la posibilidad de confesarse, ahí empecé a entender qué nos estaba diciendo. El Señor puede quitar de un momento a otro todos los sacramentos, y con justa razón, por yo diría, decir poco es el maltrato que se dan, y digo muy poco con esto. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.